¿Estás grabando ya? Sí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a buscar una intro como los profesionales. Esta vez toca en el salón, os voy a hacer la tournée por toda mi casa. En este segundo vídeo vamos a hablar de lo que fue la planificación del Hajj de Gandía de este año y cómo llevamos a cabo una planificación teniendo en cuenta que yo venía desde que estaba lesionado. Entonces, de manera muy breve, explicaré cómo se suele hacer las planificaciones de manera tradicional en caso de una lesión y luego cómo lo presentamos desde nuestra manera de entender el entrenamiento. En una planificación habitual, lo más normal es ir al fisio, ver qué lesión tienes, que él te trate y dejar pasar el tiempo mientras esperas a que la lesión se vaya recuperando. Mientras tanto vas haciendo el deporte que te permite la lesión. En mi caso me dejaba nadar y hacer la bici. Una vez que tú te has recuperado de tu lesión, o piensas que ya estás recuperado, vuelves a introducir la carrera de manera progresiva, de menos a más tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, y poco a poco vas aumentando la intensidad. De esa manera vas progresando tanto en volumen como en intensidad, jugando con ambas variables, hasta que llegas otra vez a tus ritmos de competición, en el mejor de los casos, si es que no vuelves a recaer en la lesión. Y nuestra manera de plantearlo es una manera diferente. Corte. Nuestro procedimiento de trabajo comienza con una valoración individual. En ella realizamos una serie de tests con los cuales buscamos determinar una serie de checkpoints que, según la ciencia, más o menos nos indican cuál es el riesgo de lesión que tiene una persona. Mientras realizamos el test, aparte observamos las compensaciones que realiza el cuerpo de dicha persona sobre el test. Y una vez que ya tenemos toda la información que nos aportan los test, es cuando comenzamos a analizarla. En mi caso, el primer paso que dimos fue directamente dejar de correr. Se me prohibió salir a correr. No era problema, no podía. Durante las primeras semanas fue relativamente fácil, me dedicaba a hacer otras cosas. Cuando ya empezaban a pasar bastantes semanas se empezó a complicar, sobre todo psicológicamente, el tanto tiempo sin correr. Pero bueno, es lo que había. Una vez determinados los checkpoints que obtenemos del test, cuáles son los factores principales que nos van a llevar a aumentar nuestro riesgo de lesión, empezamos a trabajar sobre ellos. Yo tenía una brutal inestabilidad en los tobillos y una malísima movilidad en tobillo, core, tren superior. Pero bueno, lo que más nos interesaba en mi caso era empezar por el tobillo. Era un poco el que más problemas me estaba generando, porque a la hora de pisar se me descompensaba todo el cuerpo y corriendo esa situación se agravaba mucho más. Entonces, el primer paso fue ganar movilidad en tobillo, cadera y poco a poco empezar a darle estabilidad. La estabilidad la realizamos con muchísimo trabajo unipodal, en trabajos a una pierna, en distintas posiciones. Prácticamente trabajábamos todos los días lo mismo, pero realizándolo de 1.000.000 de maneras distintas. El entrenamiento se hacía bastante divertido. Dentro de estás entrenando una cosa en la cual tienes que estar muy pendiente de cómo te estás moviendo y cómo está actuando tu cuerpo. Requiere de mucha concentración, pero es verdad que vas notando cómo vas mejorando prácticamente de día a día. En mi caso, trabajábamos muchísimos apoyos con el pie y yo iba notando como el primer día no me salía ningún apoyo bien. Cada vez que apoyaba el pie contra el suelo se me iba hacia un lado, hacia inversión, hacia versión, hacia dentro, hacia afuera. Pero poco a poco, conforme iban pasando las semanas, yo iba viendo como mi pie cada vez fijaba más contra el suelo, cada vez era más estable. Y íbamos aumentando la intensidad que dábamos a esos ejercicios, aumentando la altura desde la cual yo me desplazaba, poniendo cargas simétricas, asimétricas por el cuerpo para darle el mismo estímulo pero de otra manera. Una vez que ya teníamos un pie más o menos estable, empezamos a hilarlo con la cadera, a intentar que jugaran y que funcionaran de una manera conjunta para poco a poco ir acercándonos a otros patrones de movimiento que iremos viendo lo que son. Una vez que teníamos todo más o menos integrado, ya empezamos a darle fuerza a las estructuras.
Todas las estructuras pasan al final por el core. Tenemos que buscar que un core sea fuerte y que sea fuerte de una manera funcional, no con el típico crunch abdominal que tiene su función, pero en este caso para mí no me ha tocado hacerlo. Una vez que teníamos ya tobillo, cadera, core más o menos hilado, empezamos a buscar otra serie de trabajos que nos iban acercando más hacia la carrera. Comenzamos a trabajar los wall drills o trabajos de postura en pared. Y aquí empezó un poquito el cambio psicológico que yo iba necesitando. De repente me vi que era un trabajo muy parecido a la carrera, dentro de que yo estaba sin correr, y psicológicamente me emocionaba. Llegó un punto en el que Ander tuvo que parar algún entrenamiento para calmarme y darme cuenta que seguíamos en ese momento en el que yo tenía que estar muy consciente de lo que hacía. De esa manera, poco a poco me iba dirigiendo a, ahora toca concentración, este tipo de ejercicio lo tienes que hacer de esta manera, y en este otro tipo de trabajo, aquí sí, agacha la cabeza y da de zapatilla. A encontrar un poquito el equilibrio entre ambos dos tipos de trabajo. Una vez que ya teníamos los wall drills introducidos con la integración del trabajo que veníamos haciendo, empezamos a meter la pliometría. Volvemos a lo mismo, tobillo súper inestable, todavía no tiene nada de fuerza, había que darle fuerza a esa estructura y empezamos con los preplíos, unos trabajos que buscaban darle fuerza a la estructura de sóleo, gemelo, tibia anterior, pie, tobillo, todo ese tipo de estructuras que funcionaran de una manera correcta. Y tras casi 10 semanas volvimos a la carrera. Todo este proceso fue muy lento, en el cual yo en ningún momento podía pedirle a Anders una fecha. Yo sabía que tenía que ir a hacer un trabajo, yo iba avanzando en ese tipo de trabajo y en ningún momento tratamos la lesión. Ni siquiera la miramos. No teníamos ni idea de cómo iba. Nos dedicábamos a trabajar todo lo que había alrededor para que esa lesión no volviera a aparecer. Sabíamos cuál había sido el problema. Sabíamos dónde estaba la lesión. Todas las demás estructuras tenían que volver a encontrar la manera adecuada de trabajar para que esa lesión no volviera a producirse. Para que mi sartorio, aductor, vasto interno no realizaran funciones que a ellos no les tocaban y por lo tanto no petaran. De esa manera teníamos la seguridad, entre comillas, de que si yo conseguía asimilar el trabajo que estábamos haciendo a la hora de volver a correr, que me costaría, lo más seguro es que la lesión no reapareciera, salvo que no hubiéramos esperado lo suficiente en el proceso. Pero bueno, fueron 10 semanas para una sobrecarga. Debería estar curada. Conforme se acercaba la competición, necesitábamos empezar a realizar algún trabajo un poquito más específico. Que en el caso del triatlón son claramente las transiciones, principalmente de bici y de correr. Yo no había trabajado ninguna porque realmente teníamos que primar el trabajo de calidad en la carrera y ir a correr sabiendo que venía una lesión con fatiga de la bici no nos interesaba para nada. Entonces, las transiciones las trabajamos en el gimnasio. Analizamos cuáles eran los componentes que tiene la bici y la carrera y buscar ejercicios que tuvieran esos componentes. La bici tiene un componente horizontal, un componente de que tienes que estar en una posición de bisagra de cadera. Con lo cual buscamos ejercicios que tuvieran esas mismas componentes. Y la carrera tiene un componente vertical, un componente de postura frente a la gravedad que necesita otro tipo de trabajo. Así que muchos entrenamientos eran ejercicio componente horizontal, ejercicio componente vertical, mete carga en los dos y de uno a otro sin descanso. Tu cuerpo se acostumbra a ver que tiene que pasar de una componente horizontal a una vertical prácticamente sin necesitar de tiempo. De forma que luego cuando vayas a competir te bajas de la bici y no necesitas 5 kilómetros para empezar a erguirte y volver a sentirte corredor. Tienes fuerza para pasar de uno a otro. Estas fueron todas mis transiciones. Y con ese trabajo fui al triatlón de San Juan y la verdad es que nos dio buen resultado. Me bajé a correr con muy buenas sensaciones. Y por último nos quedaría la parte de la fisiología en cuanto a lo que nos queda. Y la última parte que nos quedaría por comentar sería cómo llevamos a cabo la planificación fisiológica, la cual la llevamos principalmente a través de la natación y la bici, que eran los sectores en los cuales yo me encontraba que no tenía ninguna molestia y seguridad a la hora de entrenar. Durante el verano la mayor parte del trabajo fue a través de grandes volúmenes de entrenamiento, que con el cambio psicológico que he ido comentando en el anterior vídeo y en este,
fuimos dando una vuelta y las últimas 6 semanas previas al tapering llevamos a cabo el cambio de chip, reducimos muchísimo el volumen y empezamos a meter mogollón de trabajo de series, aumentando la intensidad. Estas series distinguimos series muy cortas, cortas y medias, pero incluso las series más largas que íbamos a realizar no pasaron de los 20 minutos que fueron en bici, y mucho trabajo, sobre todo en natación, fueron de series muy cortas. En los próximos vídeos y de cara, sobre todo a cuando lleguemos a esta parte, pero de la planificación de la siguiente carrera, que será el Half de Pamplona, iremos explicando detenidamente cómo vamos a llevar a cabo cada uno de los entrenamientos, cada una de las partes de la fisiología y sobre todo el por qué hacemos cada cosa en el entrenamiento. Porque todo tiene una razón, todo tiene una lógica y la vamos a explicar. ¿Ya está? ¿Sí?